2 días antes del Día del Padre, mi prometido me pidió distanciarnos y yo no respondí. Ese día, mientras revisaba una serie de retratos para una exposición sobre vínculos familiares, recibí un mensaje de Julián, mi prometido. Llevábamos 3 años y medio juntos, 10 meses comprometidos y la boda estaba programada para octubre. Todo estaba listo, el lugar reservado, el menú definido, las invitaciones enviadas, incluso habíamos hecho una sesión de pareja que ahora me parecía una realidad de algo que nunca fue. El mensaje decía, podemos hablar esta noche, es importante. Volví a la casa con el corazón latiendo como tambor. Pensé que tal vez era algo relacionado con su padre, que estaba delicado, o con el estrés del trabajo. Pero cuando entré, lo encontré en la cocina, con los codos sobre la barra y la mirada clavada en el suelo. No me saludó, no se levantó, solo esperó que yo me acercara. He estado pensando mucho, dijo sin levantar la vista. Tengo dudas, no sé si estamos listos. Quizás deberíamos hacer una pausa antes de la boda. Me quedé en silencio. ¿Una pausa? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No lo sé, unas semanas. Necesito espacio para pensar con claridad. Ya venía notando cosas raras, salía más tarde del trabajo, evitaba conversaciones profundas y pasaba los fines de semana con su amigo Rodrigo. Lo atribuía al estrés, pero ahora todo encajaba. Lo miré sin decir nada. Me fui al cuarto a cambiarme de ropa. ¿Eso es todo? Me preguntó. Tú me pediste tiempo, te lo estoy dando. Esa noche hizo su maleta. Me dijo que se quedaría en casa de Rodrigo por unos días. Me dio un discurso sobre lo madura que estaba siendo y cómo esto era lo mejor para ambos. Lo escuché en silencio. Le ayudó a subir sus cosas al coche. Apenas vi desaparecer las luces traseras, saqué el teléfono y empecé a hacer algunos ajustes. Primero lo eliminé de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todo. También lo bloqueé. Separación digital completa. Luego me senté en el sofá, abrí el cuaderno de notas y escribí una sola frase. No voy a ser el plan B de nadie. No lloré, no grité, no llamé a nadie. Me preparé una sopa, encendí una vela y me puse a editar una fotografía que había tomado semanas atrás. Una madre abrazando a un hijo en una sala de hospital. Lo titulé Lo que no se rompe. A la mañana siguiente, el día sábado, llamé a mi papá. Papá, ¿qué haces mañana? Nada especial, ¿por qué? Tengo una reserva en el Mirador de Lunas, el restaurante que elegimos para la cena de compromiso. Me gustaría que fueras conmigo. Al principio se extrañó, pero aceptó. Hace años que no vamos a un lugar elegante juntos. Ese mismo día fui al estudio y trabajé en silencio. No le conté a nadie lo que había pasado. No publiqué nada, no hice indirectas. Solo me concentré en el trabajo por la tarde. Julián me escribió, ¿cómo has estado? Le respondí, bien, siguiendo tu consejo y aprovechando este tiempo para enfocarme en mí. ¿Qué significa eso? Simplemente eso. Enfocarme en mejorar, en crecer. No me contestó durante 3 horas. Luego escribió. Bueno, me alegra que lo estés llevando bien. La verdad es que lo estás llevando perfectamente. Esa noche, mientras cenaba sola, me puse a revisar nuestras fotos antiguas. No por nostalgia, sino por curiosidad. Me di cuenta de que muchas en ellas yo sonreía, pero él no. En otras, él miraba la cámara, pero yo lo miraba a él, como si siempre estuviera esperando algo que nunca llegaba. Me dormí temprano, sin lágrimas, sin ansiedad, con una calma que no reconocía, pero que me gustaba. El domingo, día del padre, mi papá se arregló como si fuéramos al teatro. Cuando lo vi salir de su cuarto, con ese traje gris que solo usaba en ocasiones especiales, se me hizo un nudo en la garganta. Te ves increíble, papá, y tú pareces salida de una película. La cena fue perfecta, 3 tiempos, vino, historias que nunca me había contado. Reímos tanto que me dolía el estómago. Le regalé un reloj grabado con una frase. Gracias por enseñarme a no conformarme. Cuando llegó el póster, tomé una foto de nosotros. Él se veía feliz, radiante. Yo completamente en paz. La subí a Instagram con la frase, la mejor cita de mi vida. Te amo, papá. Una hora después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones, comentarios, amigos, colegas, familiares, todos pensaron que era un gesto hermoso llevar a mi papá a cenar en el Día del Padre. Algunos escribieron cosas como qué detalle tan bonito, tu papá se ve feliz. Esto es lo que significa el verdadero amor. Y entonces llegaron los mensajes de Julián, uno tras otro. ¿De verdad fuiste al mirador con tu papá? Esa era nuestra reserva. Esto es una broma. Borra esa publicación. Mi hermana me preguntó si cancelamos la boda. Por favor, háblame. Esto no tiene gracia. Te extraño. Fue un error. Quiero volver. No respondí. Capturé los mensajes, puse el teléfono en silencio y dormí. Dormí como no lo hacía en meses. Pero antes de cerrar los ojos, me quedé mirando la foto que había subido. Mi papá sonreía con los ojos. Yo también. Y por primera vez en mucho tiempo,
No sentí que me faltara nada. La mañana siguiente del Día del Padre me desperté con el teléfono saturado de mensajes, muchas llamadas y notificaciones. La mayoría eran reacciones a la foto que había subido con mi papá. Comentarios de amigos, colegas, familiares, todos pensaron que era un gesto hermoso. Algunos escribieron cosas como: qué detalle tan bonito, tu papá se ve feliz, esto es lo que significa el verdadero amor. Pero entre todos estos mensajes había uno que se repetía 32 veces. Julián, ¿de verdad fuiste al mirador con tu papá? Esa era nuestra reserva. ¿Esto es una broma? Borra esa publicación. Mi hermana me preguntó si cancelamos la boda. Por favor, háblame. Esto no tiene gracia. Te extraño. Fue un error. Quiero volver. No respondí. Capturé todos los mensajes. Puse el teléfono en silencio y me preparé un café. Me senté en el balcón con la taza caliente entre las manos y observé cómo la luz de la mañana se filtraba entre las plantas. Por primera vez en mucho tiempo no sentí ansiedad. No tenía miedo, sentí espacio. A las 9:15 golpearon la puerta, fuerte, insistente. Me levanté con calma y terminé el café. Y fui a abrir. Era él. Julián tenía cara de no haber dormido, los ojos rojos, la camisa arrugada y el gesto descompuesto. Tenemos que hablar, dijo sin entrar, sin esperar permiso. ¿Sobre qué? Sobre lo de anoche, la publicación. Esta pausa ridícula. Hiciste que pareciera que rompimos. ¿Y no lo hicimos? Se quedó en silencio. Luego empezó a hablar rápido. Cometí un error. Estaba estresado. No quería un descanso de verdad. Fue una estupidez. No lo pensé bien. Me dejé llevar. No quería perderte. Lo escuché sin interrumpirlo. Caminaba por la sala como si fuera una salida que no existía. Pero todos piensan que terminamos, insistí. Mi abuela me llamó esta mañana. Me preguntó si cancelamos la boda. ¿Qué le digo? ¿Y tú? ¿Le contaste que tenía dudas sobre casarte conmigo? Ese no es el punto. Claro que lo es, Julián. Dijiste que necesitabas tiempo, que para pensar si querías casarte conmigo. Suena bastante serio. Ahí empezó a llorar, no con manipulación, sino con pánico. No quería perderte, no quería que esto se saliera de control. Pensé que me ibas a esperar, que ibas a entender. Esperarte mientras tú decidas si quieres o no. No lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga? Se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos. No sé qué pasó. Me sentí abrumado. La boda, el trabajo, todo. Me confundí. Me quedé de pie frente a él. Lo miré con quien observa algo que ya no le pertenece. ¿Todavía tienes dudas sobre casarte conmigo? Titubeó solo un segundo, pero fue suficiente. Lárgate, le dije. No grité, no lloré, no temblé. Solo le dije con la voz firme, con la certeza de quien espera demasiado. Julián se levantó despacio, me miró como si no entendiera, como si no aceptara que la decisión ya no era suya. ¿De verdad vas a tirar todo por una pausa? No, tú lo tiraste. Yo solo estoy recogiendo lo que queda. Salió sin decir más. Cerró la puerta, me senté en el mismo lugar donde había tomado café esta mañana y respiré. Ese día no publiqué nada. No llamé a nadie, no hice ningún anuncio, solo trabajé en silencio. Edité una foto de mi papá riendo en la cena. Lo titulé Lo que sí se queda. El lunes, después de que Julián se fue, el silencio en la casa era distinto. No era vacío, era limpio, como si hubiera abierto las ventanas después de meses de encierro. Me preparé un té, puse música instrumental y me senté a editar una serie de retratos para la exposición. No publiqué nada, no respondí mensajes, no hice ningún anuncio. Solo trabajé. Pero Julián sí lo hizo. Pasó todo el día llamando a los conocidos que teníamos. A todos les decía que habíamos tenido una pequeña discusión, pero que todo estaba bien, que la boda seguía en pie, que yo estaba exagerando, que necesitaba tiempo para calmarme. El problema era que mi publicación seguía ahí, la foto con mi papá, la frase, la mejor cita de mi vida, te amo papá. Nadie se trababa su versión. El martes por la mañana mi prima Lucía me llamó. ¿Qué está pasando? Julián llamó a mamá diciendo que ustedes están trabajando sus diferencias, pero esa foto que subiste parecía una despedida definitiva. Pidió un tiempo, Lucía, y se lo di, 2 días antes del Día del Padre. Lucía vaciló. Siempre fue algo egocéntrico. ¿Recuerdas tu cumpleaños el año pasado? Se molestó porque no le prestaban suficiente atención. Me quedé callada, no por sorpresa, sino por confirmación. Resultó que varios ya habían notado su comportamiento. Lucía me mencionó al menos 3 veces en las que Julián hizo un berrinche o armó una escena por no ser el centro de atención. La verdad, todos nos sorprendimos cuando le propusiste matrimonio, dijo. Siempre pensamos que merecías algo mejor. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque ya lo había pensado, solo que ahora lo escuchaba en voz alta.
El miércoles, Julián apareció en la puerta. No tocó, no llamó. Solo dejó un ramo de flores y una carta escrita a mano. Suplicaba perdón. Pedía una nueva oportunidad. Decía que había aprendido, que me amaba, que no podía imaginar su vida sin mí. Ambos terminaron en la basura sin que leyera la mitad de la carta. El jueves llamé al salón donde iba a celebrar la boda. Inicié el proceso de cancelación. Me informaron que había que enviar un aviso por escrito y que habría penalizaciones. Perdí 3.800 en depósitos. El mejor dinero que he gastado, dije. Ese fin de semana, mientras editaba una serie de retratos en blanco y negro, recibí un mensaje de Lucía. ¿Estás sentada? Sí. ¿Por qué? Me acaban de contar algo. Verónica, la amiga de Julián, se lo dijo a alguien, y ese alguien me lo dijo a mí. Resulta que Julián llevaba semanas escribiéndose con su exnovia de la universidad, que había regresado a la ciudad en mayo, que no hubo nada físico, pero sí emocional, que quería una pausa para explorar sus opciones sin soltarlo del todo. Me quedé en silencio, no por sorpresa, por claridad. Su plan era mantenerte como respaldo, dijo Lucía. Pero cuando, en lugar de rogarte, le diste espacio, exactamente lo que pedía, distancia, entró en pánico, porque descubrió que en el césped no siempre es más verde en otro jardín. Exacto. No lloré, no me enojé. No sentí nada que no hubiera sentido ya, solo confirmé lo que intuía. Ese domingo fui a casa de mi papá, cocinamos juntos, vimos una película, me preguntó cómo me sentía. Más ligera le dije, como si me hubieran quitado un peso de encima. Me sonrió, me sirvió una copa de vino. A veces, hija, la basura se saca sola. Han pasado 2 semanas desde que Julián pidió tiempo para pensar y el resultado ha sido espectacular. Cancelé la boda, perdí 3.800 en depósitos. Me costó enviar el aviso por escrito, hacer llamadas, cerrar acuerdos, pero cada trámite fue para quitarme una piedra del pecho. Cada penalización, una inversión de mi paz. El fin de semana pasado Julián vino a recoger lo que quedaba en el apartamento. No hablamos, no nos cruzamos. Yo estaba en la casa de mi papá, como todos los sábados, desde que empezó todo. Verónica y otra amiga lo ayudaron a cargar las cosas. Dejaron el anillo sobre la encimera y otra carta que tampoco leí. La reacción en las redes fue una obra de arte. Julián subió algunas frases vagas sobre superar desafíos y priorizar el crecimiento personal. Nadie le creyó. Mi publicación del Día del Padre, en la que aparezco con mi papá en el mirador de lunas, superó los 150 likes. Decenas de personas comentaron el buen gusto, la buena hija que soy, lo feliz que se veía mi papá. Y él lo estaba. Desde entonces cenamos juntos todos los sábados. Cocinábamos, vemos películas, hablamos de cosas que no hablábamos. Me cuenta historias de su juventud, de su madre, de cómo aprendió a reparar radios cuando tenía 15 años. Dice que me nota más ligera, como si me hubieran quitado el peso de encima, y no se equivoca. La semana pasada me invitaron a una charla sobre fotografía en una universidad local. Era parte de un ciclo sobre arte y resiliencia. Decidí hablar sobre la exposición que estaba montando cuando Julián pidió la pausa. Mostré una serie de retratos de mujeres que habían atravesado rupturas, pérdidas, duelos. Al final proyectó la foto de mi papá y yo en el mirador. Esa era la imagen que me salvó, dije. Me recordó que el amor no siempre viene de donde lo esperamos, pero siempre está en alguna parte. El auditorio se quedó en silencio, luego una ovación. Un estudiante se me acercó llorando. Gracias por decirlo así. Yo también fui el plan B de alguien. Le di un abrazo, no por consuelo, sino por reconocimiento. Esa noche volví a casa y encendí una vela. Me senté en el sofá, abrí el cuaderno de notas y escribí. Lo que sí se queda no se necesita perseguirlo. Julián intentó contactarme varias veces a través de amistades en común, siempre con el mismo mensaje, que lo lamentaba, que quería hablar. Yo respondí con lo mismo. Tú pediste tiempo para pensar, te lo estoy dando, todo el que quieras. Pero ya no espero respuesta, ya no espero nada, porque lo que importa no es lo que fue, sino lo que quedó, mi papá, mi trabajo, mi voz, mi paz. Y esa foto, la que tomé en el mirador, la que subí sin pensar que se volviera un símbolo de algo más grande, la que me recordó que a veces, cuando dejamos de rogar, la vida se acomoda sola, a veces la basura se saca sola.